¡Qué lugar tan hermoso! En esta biblioteca el tiempo se detiene y nos trae voces del pasado. Aquí podemos dialogar con Don Quijote, con Julio César, con Antígona, con Hamlet, con Don Jaime I, rey de Aragón, conde de Barcelona, conde de Urgell, señor de Montpellier. ¿Quién me ha traído hasta aquí, a este extraño lugar? ¿Quién sois vos? Oh, majestad, un humilde cronista, eso soy. Yo habito un tiempo futuro al vuestro, majestad. Vos sois pasado, pero os hacéis presente a través de la memoria de vuestros hechos. Y precisamente en este Llibre dels Fates que mandasteis a escribir, se da ampliación a algunos de esos recuerdos, empezando por una llegada al mundo un tanto peculiar. Sí, así fue. Así fue. Mi padre, el rey Pedro, había casado con María por intereses de Estado, María, descendiente de los emperadores de Bizancio, pero no la quería. Y no... Pero claro, el reino necesitaba un heredero legítimo, así que engañado por sus consejeros, mi padre, una noche, entró en la alcoba a oscuras pensando que iba a encontrarse con una de sus amantes y resulta que la coyunda fue con su esposa María. Así nací yo en Montpellier, en casa de mi madre, aunque mi padre pronto nos separó. Ella fue a Roma a quejarse ante el Papa y pedir justicia, mas murió allí, en Roma, contando yo apenas 5 años. Vaya, lo siento, majestad. Hablando del Papa... Inocencio III. Mi padre sufrió un cruel dilema porque la Casa Real de Aragón debía obediencia al Papa, pero el Papa estaba empeñado en terminar con los cátaros de la Occitania, que eran vasallos de la Casa Real de Aragón, o sea, de mi padre. Todo aquello desembocó en la terrible batalla de Muret, con la cruel derrota de los aragoneses y la muerte de mi padre. Tan mal marido y padre como gran rey. Pasó usted sus primeros años en Monzón, en el centro de intrigas y rivalidades. Veo que está usted. Veo que usted está bien informado, pero yo podría contarle seguramente cosas que usted no conoce. ¿Quiere sentarse usted y tomar usted algunas notas? Faltaría más, estaremos más cómodos. Venga, usted. ¡Oh! ¡Excelentes butacas! Con vuestro permiso. Mi infancia transcurrió en el castillo de Monzón entre los templarios, pero más como prisionero que como príncipe. Y ya con algunos años más, consciente de los peligros, de las conspiraciones que se tejían a mi alrededor, decido picar espuelas, me planto en Zaragoza y comienzo a ejercer como rey, que por algo me habían jurado como tal. Con tan solo 13 años usted se casa. Sí, en Ágreda, con Leonor, la infanta de Castilla. Pero mi tío Fernando, el abad de Monte Aragón, empezó a hacer correr la idea de que la anulación del matrimonio de mis padres me quitaba la legitimidad como rey. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque quería el trono para sí mismo, el muy bastardo hijo de Satanás. Intrigó todo lo que pudo, provocó un levantamiento de nobles. Incluso llegaron a tenerme encerrado en el torreón de la Azuda. No vea los subiditos que estaban, frito me tenían. Y al final tuve que calmarlos, entre otras cosas, pues prometiéndoles un reparto de las futuras tierras a conquistar. Porque usted conquistó lo suyo. Para abrir boca, ¡Mallorca! Arrebatamos aquella isla a los gobernadores almohades con la colaboración de muchos nobles catalanes y de bien pocos aragoneses. Y también después conseguimos la sumisión de los moros de Menorca. A todo esto usted repudió a Leonor. Leonor. Es que con Leonor no nos entendimos. A ver,
Yo era un crío y por edad ella podría haber sido mi madre. Después llegó Violante, la hija del rey de Hungría. ¿Es usted un cronista o un correveidil de chafardero del reino? Hombre, majestad, sus esposas, los hijos que tuvo con ellas, son cuestión histórica. Y también a las gentes de hoy les gustan los chafardeos, los romances, los desengaños, las traiciones. Es cierto. Eso siempre funciona. Sí. Violante. Violante fue otra cosa. A Violante la amé de veras. Y tenía su genio, ¿eh? No crea que no. Ella me presionó todo lo que pudo para que mis testamentos fueran favorables a los hijos que fui teniendo con ella, de manera que tuve que hacer 4 o 5 testamentos diferentes. Violante. Unas fiebres se la llevaron demasiado pronto. De amores usted nunca anduvo escaso. A los hechos me remito. Hay un montón de casas nobiliarias que se deben a sus escarceos. No se lo negaré. No. Yo he pasado a la historia con el sobrenombre de El Conquistador y no fue solo por motivos bélicos, ¿no? Ya sabe usted que en la guerra y en el amor, ¿me entiende? Bueno. Basta ya de crónicas galantes y volvamos a los hechos de armas. Salgamos de Venus y volvamos a Marte, porque el lugar siguiente fue Valencia. Valencia, para tomar Valencia. Conquistamos Morella. Bajamos por Burriana, Peñíscola, Castellón y finalmente Valencia. En esa campaña los nobles aragoneses le ayudaron mucho, pero no se quedaron muy contentos. No vea la cara que se les quedó a aquellos ricos hombres cuando doté a Valencia de sus propios fueros y convertí aquellos territorios que ellos habían ambicionado para sí, para expandir sus dominios, sus señoríos en un reino independiente. Bueno, luego está claro que tenía que buscar compensaciones, ceder algunas de sus demandas. Por ejemplo, establecí la celebración de cortes de modo más habitual y unas de ellas fueron unas cortes que convoqué en Egea, en la cual dimos lustre y brillo a la figura del Justicia de Aragón, como árbitro, como guardián de los fueros que habían sido compilados pocos años antes en unas cortes de Huesca, gracias al sabio concurso del obispo de aquella ciudad, don Vidal de Canellas. Ya no éramos un pequeño reino de montañeses, no, éramos un reino ambicioso, pujante, que miraba hacia el sur, que miraba hacia el Mediterráneo. Sí. Fue por eso también que abandoné mis ambiciones sobre los territorios al norte de los Pirineos, aquellos que le habían costado la vida a mi padre, el rey Pedro. ¿Y eso no fue una traición a sus antepasados, que habían cuidado tanto esos vínculos? Eso fue realismo político, amigo. Nuestro futuro estaba en el Mediterráneo. De hecho, sabrá que ya en el otoño de mi vida promoví una expedición contra Tierra Santa que quedó mal parada al poco de emprender el viaje. Tengo que mostrarle algo. Sígame. En el fondo, usted siempre quiso ser un cruzado, un campeón de la cristiandad. Y así ha pasado a los libros de historia, como Jaime I, el Conquistador. Y ahí estáis, majestad, retratado en vuestra grandeza. Pero, Dios mío, sí, se me reconoce, soy yo. Tal vez, pero sí, santo Dios. En mi época no se pintaba con ese realismo.
Vuestros días terminaron en Alcira y de ahí a la posteridad. Sí, allí vino a visitarme la parca, contando yo 68 años. Entregué mi alma, no sin antes haber entregado mi espada a mi hijo Pedro, que habría de ser un digno sucesor de su padre. Me amortajaron con los hábitos del Císter y me trasladaron desde la Catedral de Valencia hasta el monasterio de Poblet, en donde encontré finalmente la morada definitiva. Majestad, vuestro hijo, el rey de Aragón, Pedro III el Grande. Dios santo, Dios santo, Pedro, Pedro, hijo mío, oh, santo Dios, Pedro, hijo mío.